Yo creo que el escritor tiene que ser una persona sensible a los temas que están provocando esta ansiedad, esta inquietud a la sociedad y captarlos para poderlos expresar en palabras, contando historias, para que los mismos lectores se puedan reflejar en ellos y poder pasar a un proceso de identificación y de sanación. ¿No? Yo creo que eso es fundamental lo que estamos haciendo. Pero tú esta novela la empezaste a escribir antes de la pandemia, ¿no? He platicado con algunos compañeros escritores en donde, sin ponernos de acuerdo, a un mismo tiempo estábamos escribiendo cada quien por su vertiente situaciones distópicas o literatura distópica con el objetivo de confrontar a la incertidumbre, a evitar la incertidumbre, verla de frente y poder reencauzar esa percepción traumática que está en la sociedad y poderla, ¿no?, reorientar hacia un deseo utópico de sanación y de redención, ¿no? Y entonces, en función de eso, desde mi punto de vista, yo quise pues plantear cómo las emociones dentro de la sociedad van evolucionando dentro de una amenaza externa como la que planteo yo en la novela, ¿no? En el caso de México, ¿cómo crees que se está dando este impacto y cómo crees que se está dialogando en un momento como este de la pandemia, de polarización social? Porque creo que tu novela también tiene más que ver incluso con la polarización que con la pandemia, ¿no? Es la distopía de la división y la Sí, no, separación. no, definitivamente. Fíjate que yo con toda deliberación no quise propiciar un ambiente espacial en la novela, no quise referirme a un país en especial, porque yo estoy convencido de que los problemas y las amenazas que estamos viviendo son totalmente colectivas, ¿no? Son totalmente globales. Nadie se escapa, nadie está fuera de la posibilidad de ser golpeado por estas amenazas externas fuera independientemente edad, sexo, posición económica, social o política, religiosa, todos estamos expuestos a sufrir esto. Y de esa misma manera pues, son los países. Yo creo que la novela está diseñada para que cualquier persona que lo lea en cualquier país de los 5 continentes se pueda ver reflejado como sus emociones en juego vistas frente a estas amenazas. Yo creo que tú dices bien, el tema central de la novela, y seguiremos siendo nosotros, es precisamente hacer el planteamiento de la gran fragmentación social, familiar, individual que se está propiciando no solo por las nuevas tecnologías, sino por las amenazas que estamos viviendo, por la misma pandemia, por el cambio climático, por la amenaza constante de una guerra nuclear, como hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que está latente eso, como la sindemia, que es la suma de las pandemias, la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad, sea una sociedad, una familia o tú mismo. Lo que hace es reducir el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, la posibilidad de mayor empatía, la posibilidad de solidaridad, de respeto hacia el otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vacíos se llenan y surge la discriminación, surge el odio, surge la indiferencia, surge el rechazo. Y estos vacíos se pueden llenar fácilmente con el autoritarismo y con la misantropía. Yo creo que la fragmentación social es la antesala del totalitarismo. Las teníamos y no las valorábamos tanto. Eso por un lado. Y la cuestión de que te encuentras con que la misma pandemia ha provocado de golpe una desaceleración tremenda. Ha metido el freno del tren bala del vértigo, ¿no? Nos ha propiciado la desaceleración y nos ha metido en la recámara de la pausa. Y con la ventaja de que en esta recámara de la pausa que nos vemos obligados a tener, ¿sí? Surge la música del reencuentro, que es el silencio, ¿no? Finalmente, cuando estás en pausa y te desaceleras, de pronto se escucha el silencio y te da oportunidad del reencuentro, el reencuentro individual y el reencuentro con la necesidad de lo colectivo. Son tiempos muy importantes del libro de la vida que nos ha tocado vivir, en donde las emociones están totalmente a flor de piel y están navegando en todas direcciones. Y yo creo que, bueno, pues es cuestión de
de cómo canalizamos nosotros esas emociones y cómo las transportamos hacia un vehículo literario, como es el caso de esta novela, ¿no? ¿Cómo distinguir entre esta literatura de emergencia oportunista y la que sí plantea otro tipo de cuestionamientos más a futuro, no tan de coyuntura? Sí, yo creo que, vamos, efectivamente puede haber literatura que sea coyuntura y que pues, mucha gente sale, voy a escribir sobre la pandemia. Bueno, digo yo, en mi caso, pues no es eso, es una continuación de un ciclo de novelas que yo he estado escribiendo y que este año también se van a publicar un par de ellas más, en el sentido de que es cómo estamos viviendo la etapa hipermoderna que nos tocó vivir. ¿En qué se distingue esta etapa de las anteriores? ¿Cómo se llama? Mucha gente ni siquiera sabe en qué etapa del proceso histórico estamos, ¿no? O sea, y de qué manera esta etapa hipermoderna afecta nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestros rituales, nuestros símbolos, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales, nuestras conductas. Yo pienso que es importante hacer énfasis sobre este proceso de reflexión. Yo mencionaba que ante esta situación de múltiples distopías percibidas de una manera sucesiva, lo único que tenemos que defender, yo creo que lo más importante que tenemos que defender es la libertad para ejercer nuestro derecho a reflexionarlo, a comunicarlo, a conversarlo, a tratar de hacer una imaginación primero individual y después colectiva de cuál es el futuro que queremos vivir. Un grave problema que tenemos es, sobre todo en las personas, ya no digas de la tercera edad, sino también en los adultos y sobre todo en los jóvenes, es que se está perdiendo el apetito de futuro. Ya no nos imaginamos cómo va a ser y entonces eso reduce el sentido de la vida, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que produce ese vacío que puede ser llenado con totalitarismos, con misantropías, con mensajes de odio y de opresión. Esa fragmentación puede generar focos pues muy lamentables de violencia, ¿no? Déjame hacerte dos preguntas un poco en esta línea última que acabas de mencionar. Eres un hombre de política, eres un hombre diplomático, en paralelo a tu carrera como escritor, tienes una carrera diplomática. ¿Cómo ves el futuro de Estados Unidos de cara a la toma de posesión de Joe Biden? Es un gran reto que tiene el presidente Biden de manejar la polarización y la fragmentación social, ¿no? Pero yo creo que aquí tiene que haber una marcada voluntad política para hacer las alianzas suficientes, incluso dentro del mismo Congreso norteamericano, para tratar de propiciar la percepción social en relación a cómo se van a seguir manteniendo las instituciones democráticas. No se puede tener una institución democrática con imposiciones y autoritarismos. La sociedad de Estados Unidos yo creo que vivió 4 largos años estas imposiciones, estos autoritarismos y la mayoría, como se vio reflejado en las urnas, pues ha votado por una diferencia, por un cambio. En las redes sociales e internet, pues empezamos a despertar de una idea quizá no tan acertada sobre censura y sobre la libertad que supuestamente había. ¿Qué piensas de esto? Y fíjate que, bueno, uno de los graves problemas de las nuevas tecnologías es precisamente que derivan en dos cosas en términos de la libertad. Uno, en la reducción tan evidente que hay de un marco ético aceptado a nivel internacional. Hay intentos a nivel Europa, a nivel latinoamericano, pero son esfuerzos aislados. No existe una normatividad que sea obligatoria para todos. Y es ahí donde está el problema, porque ningún país va a decir, Estados Unidos no va a perder libertad en el uso de redes sociales o en el desarrollo exponencial de su tecnología, no va a meter un freno porque sabe que China o sabe que Rusia o sabe que la India pueden ellos no detenerse. Entonces, eso mismo pasa en las redes sociales. Ese por un lado. Y por el otro lado,
la reducción de la libertad, en donde la aceleración digital que está propiciando la pandemia está haciendo que lo que nos está pasando a nosotros, estemos 15 horas enfrente de una pantalla. Los niños y los jóvenes han aumentado su nivel de consumo de lo que ven en las pantallas, ¿no? Entonces yo siento que eso es todavía más grave, porque las relaciones, eso es lo que yo decía, la reducción de la libertad de la expresión afectiva, pues se van a dar a través de un medio digital. Y entonces es imperiosa la necesidad de establecer normativas y por un lado y por el otro de tener la capacidad de libertad de decisión de cuándo accedes y cuándo no accedes a las nuevas tecnologías o las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros ante esta aceleración digital no tenemos más remedio que seguir enfrente de las redes sociales? Lo que pasa es que las redes sociales ya se están convirtiendo en el centro comercial, en el centro de enseñanza, en el centro de reunión. A través de los algoritmos te están, y obviamente de la posición de los datos, quien tiene los datos tiene el poder, pues están decidiendo sobre nuestra manera de consumo, nuestra manera de adquisición de conocimientos y nuestra posibilidad de interacción y nuestra posibilidad de voto también. Entonces yo siento que son problemas muy graves que deberíamos de reflexionar y es precisamente lo que se intenta a través de la escritura de esta literatura distópica, ¿no?